Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de FDA Radio Web que te va a mostrar cuántas cosas se pueden aprender. El 24 de febrero de 2022 se produjo la invasión rusa a Ucrania, que de alguna manera significó el comienzo de una nueva etapa en una guerra que se había iniciado ya por 2014 con la rebelión de las provincias del este de Ucrania, de población mayoritariamente rusófona, es decir, que habla ruso, contra el gobierno ucraniano. Se trata de una guerra del siglo XXI verdaderamente, si uno piensa, por ejemplo, en la profusión, en la cantidad de imágenes que podemos observar de las batallas, de los enfrentamientos que se dan en este conflicto. Inclusive, algunos dicen, bueno, es la guerra transmitida por TikTok. Y también, por supuesto, es la guerra en la cual se utiliza para difundir imágenes a YouTube. Claro, también es una guerra que por la profusión de imágenes se presta para las falsas noticias, ¿no? Para los engaños, para lo que se conoce con el nombre de fake news. Y de hecho, si nos ponemos a pensar, observaremos que inclusive las redes sociales de origen norteamericano han tendido a censurar las fuentes de información rusas. Más allá de todas estas cuestiones referidas a la difusión de las imágenes, a cómo nos informamos de la guerra, no debemos olvidar que como toda guerra, como todo conflicto, tiene un costo tremendo. En primer lugar, un costo humano, es decir, la cantidad de muertos es pavorosa y seguramente lo iremos descubriendo cuando el conflicto termine. Pero además de los muertos, las vidas dañadas, arruinadas, destruidas por la pérdida de seres queridos, por el abandono de hogares, que es lo que le sucede a los desplazados que huyen de Ucrania, por las heridas que reciben tantas personas que quizás sobreviven, pero con importantes daños en sus cuerpos. También está la destrucción material, ciudades enteras arrasadas por la guerra, caminos, puentes, viviendas, edificios de todo tipo. El daño económico sin duda es pavoroso y uno no puede menos que preguntarse quién va a pagar todo eso. Y ojo, el daño económico lo recibe Ucrania, pero también impactará en Rusia. Toda guerra tiene un costo para los participantes, pero también afectará al resto del mundo, como de hecho está sucediendo con el alza en el precio, por ejemplo, del trigo, del cual Ucrania es uno de los principales exportadores del mundo. Y ya que tengamos presente que hay algunos que salen ganando con las guerras, por ejemplo, los fabricantes de armas. Y ya que hablamos de pérdidas, detengámonos en algunos números, que son fríos y que no reflejan el sufrimiento humano que provoca una guerra, pero que dan una pauta de las cifras de las cuales estamos hablando. Por ejemplo, algunos analistas plantean que las pérdidas materiales que Rusia sufrió en vehículos, en aviones, en armas, durante los 2 primeros días del conflicto ascienden a unos 5.000 millones de dólares. Imaginemos lo que significará si el conflicto se extiende a lo largo del tiempo. Otros cálculos plantean que si Rusia perdiera 10.000 hombres, 10.000 combatientes, habría un costo adicional de unos 4.000 millones de dólares. Y eso sin sumar el costo de la salud mental, ¿no? El tratamiento de la salud mental para los familiares de las víctimas y para los sobrevivientes. Recordemos que las neurosis de guerra suelen ser frecuentes y afectan a muchos de los combatientes que sobreviven a los conflictos. Pero además pensemos, supongamos que Rusia ganara la guerra y debiera reconstruir una Ucrania alineada políticamente con ella. Algunos cálculos hechos al cabo de 2 semanas de la guerra planteaban que el costo de los daños recibidos por Ucrania ascendía a 10.000 millones de dólares. Estas son algunas cifras de lo que le saldría a Rusia la guerra bajo determinadas circunstancias. No hablemos de lo que significa el costo para Ucrania, que es el escenario del enfrentamiento. También hay un temor justificado en el mundo por el hecho de que los rusos tienen armas nucleares. No las tiene Ucrania, pero sí los países de la OTAN, que de alguna manera están enfrentados a Rusia y que le están proporcionando armas a los ucranianos. Y entonces habría que detenerse en esto. ¿Qué pasaría si se desatara un conflicto nuclear? Es decir, si hubiera una escalada bélica que llevara al uso masivo de armas nucleares. Bueno, pensemos en algunos cálculos que han hecho estudiosos de todo el mundo. Si Estados Unidos y Rusia se enfrentaran en una guerra nuclear utilizando la mitad de sus arsenales, es decir,
unas 4.400 bombas nucleares de 100 kilotones. Un kilotón equivale a 1.000 toneladas de TNT, de dinamita. Si se utilizara solamente esa cantidad, es decir, 4.400 bombas, el resultado de las explosiones sería que largaríamos a la atmósfera el equivalente a 150 millones de toneladas de hollín, que provocarían efectos realmente catastróficos. Por ejemplo, un descenso en la temperatura del mar de más de 6 grados. En 2 años se produciría una caída del 80% en la producción de alimentos, pero ese 80% no sería parejo en todo el mundo, es decir, sería mayor en algunas partes. En el caso del hemisferio norte, la caída en la producción de alimentos alcanzaría al 99%. Además, se calcula que en caso de una guerra nuclear morirían, como consecuencia de las explosiones, unos 770 millones de personas, casi el 10% de la población mundial. Estos efectos no serían tan catastróficos como los del meteorito que cayó en México hace 65 millones de años, provocando la extinción de los dinosaurios. En aquel caso, fueron 1.500 millones de toneladas de hollín, lo que fueron despedidos a la atmósfera, provocando una catástrofe ambiental sin precedentes. Es decir, en caso de una guerra nuclear, seguramente buena parte de la humanidad sobreviviría, aunque las consecuencias serían realmente, como explicamos, catastróficas, porque la producción de alimentos se caería estrepitosamente. Pero inclusive si no se llegara a una guerra nuclear, el conflicto entre rusos y ucranianos está marcando un ascenso del nacionalismo de países que quieren asegurar su propia alimentación para no depender justamente de lo que suceda en una guerra. Esto implica que quizás haya un abandono de ciertos pactos climáticos, ciertas cuestiones de cuidado del ambiente, en función de asegurarse, insisto, la alimentación de los propios pueblos, que llevaría a un aumento de las temperaturas que sería verdaderamente devastador. Es decir, esto podría acelerar el calentamiento global. Un panorama realmente desolador, ¿verdad? Hoy más que nunca la crisis entre rusos y ucranianos nos muestra que la guerra no es el camino, que la humanidad tiene que empezar a pensarse como un todo, porque o nos salvamos juntos o nos hundimos todos juntos. ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabés. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado esta nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de FDA Radio Web. Te espero en una próxima edición. Chau, gracias.